Buenas a todos, soy Claudio Fontán, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver el enlace covalente, cómo se sabe que estamos ante un compuesto covalente y algunas características de los compuestos covalentes. El enlace covalente se da entre dos elementos electronegativos. Acordaros, los elementos electronegativos son los que están a la derecha de esa escalerita que tenemos ahí dibujada. Recordad también que hay algunos elementos que están cerca de las escaleritas que se llaman semimetales, que hay veces que actúan también como elementos electronegativos. Esos elementos electronegativos tienen en su última capa un déficit de electrones y lo que necesitan es adquirir electrones para conseguir la configuración electrónica de gas noble. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen compartiendo pares de electrones. Si los 2, 3, 4, los elementos que nos encontremos electronegativos, lo que quieren es ganar electrones, por eso son electronegativos, lo que hacen es compartir. Este enlace es más complejo del que explicamos en el vídeo anterior, el enlace iónico, por muchos aspectos. Uno de ellos es que los compuestos covalentes se subdividen en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos lo que se denominan las macromoléculas. Nosotros este año vamos a estudiar el grafeno, grafito, diamante y también la sílice como ejemplos de macromoléculas. Como veis, son estructuras que son muy grandes. Aquí se ha hecho un corte, por ejemplo, del grafeno o del diamante, pero realmente esas estructuras se repiten y tienen unas propiedades diferentes a el otro tipo de compuestos covalentes, que son los compuestos covalentes que se denominan moleculares, que tienen una estructura un poquito más sencillas. Tanto las macromoléculas como los compuestos covalentes moleculares tienen propiedades diferentes, pero a la hora de averiguar qué tipo de enlace forma, en este caso covalente, y a la hora de representarlo y de calcular las características que tiene, se hace de la misma forma, sea macromolécula o sea una molécula. Pues bien, vamos a empezar con los ejemplos. Aquí tenemos primeramente un ejemplo donde tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro y nos preguntarían qué tipo de enlace se forman. Pues bien, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es configuraciones electrónicas, ya están hechas, y capa de valencia. 1s1 para el caso del hidrógeno, 3s2, 3p5. Los electrones de valencia son los que van a entrar en juego a la hora de enlazarse. El hidrógeno, si miráis en la tabla periódica, depende de la tabla periódica que miréis, a veces te lo ponen a la izquierda, otras veces te lo ponen a la derecha, otras veces te lo ponen en medio, arriba. Bien, el hidrógeno lo vamos a considerar como un elemento que va a formar parte de enlaces covalentes para el nivel de este curso. Si vemos, el hidrógeno tiene un electrón en su última capa, la única que tiene, por lo tanto tiene una única posibilidad, y es que el hidrógeno lo que quiere es ganar un electrón para adquirir la configuración electrónica estable del helio, 1s2. Mientras que el cloro tiene una configuración electrónica 3s2p5 en la última capa, tiene dos posibilidades. Por un lado, ganar un electrón y quedarse con la configuración electrónica en la tercera capa completa, o por otro lado, perder 7 electrones y quedarse con la capa anterior completa. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, es más fácil ganar 1 que perder 7. Por lo tanto, el cloro lo que va a querer es también ganar. Como los dos elementos quieren ganar electrones, los dos elementos son electronegativos. Por lo tanto, el enlace que se va a formar es un enlace que se denomina covalente. Pues para representar los enlaces covalentes nosotros hacemos lo que se denomina el diagrama de Lewis o de Lewis. Tenemos que representar el símbolo de cada uno de los elementos y sus electrones de valencia, solamente los de valencia. En el caso del hidrógeno tiene un electrón de valencia, pongo el puntito. En el caso del cloro tiene 7 electrones de valencia. Dijimos que ponía las aspitas o las X para diferenciarlo del hidrógeno, pero realmente los electrones son iguales para el hidrógeno y para el cloro. Claro, aquí se me presenta un problema, y es que el hidrógeno no quiere soltar el electrón y el cloro tampoco quiere soltar electrones. Pues lo que hacen es compartir como buenos hermanos. ¿Cuántos comparten?
Pues depende del tipo de enlace covalente que nosotros tengamos, depende de los elementos que tengamos. En este caso, nosotros siempre empezamos a compartir un par de electrones y contamos. Se ha compartido uno del hidrógeno y uno del cloro. Cuando hablamos de compartir, hablamos de que los electrones van a tal velocidad que ese par de electrones lo contamos para uno y para otro. Entonces el hidrógeno tiene 2 electrones porque ha compartido, configuración del helio estable, y el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 porque ese par que comparten también se cuenta para el cloro. Por lo tanto, cloro, configuración electrónica de gas noble, estable. Si lo queremos poner de otra forma, el dibujo también se puede hacer con una raya simbolizando ese par de electrones que se comparten. Fijaros, como en este caso nada más que se ha compartido un par de electrones, ese enlace covalente se denomina enlace covalente sencillo o también simple. Pero tenemos otros tipos de enlaces covalentes que vamos a ver con otro ejemplo. Tenemos los dobles y tenemos los triples. Más de 3 no hay. Igualmente aquí se ha unido un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro, pero se nos puede dar el caso de que tengamos más de un átomo y entonces tenemos que ver cómo colocamos los átomos. Para acabar de desgranar el enlace covalente nos vamos a centrar en ese penúltimo dibujo que habíamos hecho, donde habíamos señalizado el par de electrones que comparte el hidrógeno y el cloro. Y lo habíamos marcado en verde como un par de electrones que comparten. Eso nos va a servir para determinar la covalencia o la valencia covalente para el caso del hidrógeno y para el caso del cloro. Se denomina covalencia al número de pares de electrones que comparte un átomo en un enlace covalente. El hidrógeno comparte un par de electrones, por lo tanto la covalencia es 1, mientras que el cloro comparte también un par de electrones, por tanto en este caso la covalencia del cloro es 1. Habrá casos en que la covalencia varíe, nunca números negativos, siempre números positivos porque es el número de pares de electrones que comparten. En este otro ejemplo nos dan la molécula de CO2 y nos piden que determinemos el tipo de enlace y que hagamos un dibujo. Haríamos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Configuración electrónica, capa de valencia y ver si ganan o pierden electrones para conseguir la estabilidad. Caso del carbono. El carbono tiene 4 electrones. Podría ganar 4 electrones y quedarse con su configuración electrónica completa en la capa 2, o podría también perder esos 4 electrones y quedarse con una configuración electrónica 1s2. Aquí se nos presenta un problema y es que tenemos ganar, perder, 4 y 4. Aquí no hay un número más grande que otro. En el caso del carbono y los que están en su grupo forman enlaces siempre covalentes. En el caso del oxígeno, el oxígeno puede ganar 2 electrones y quedarse con su capa 2 completa, o puede perder 6 electrones y quedarse con una capa 1s2 que sería la configuración electrónica del helio. Lo más fácil es que gane 2 electrones, el número de electrones más pequeñito, por lo tanto esos 2 elementos son elementos electronegativos y el enlace que se forma es un enlace covalente. Ahora nos quedaría dibujar el enlace. Y aquí sí que se nos presenta una duda que podemos tener. ¿Cómo dibujamos los símbolos de los elementos? Porque claro, ahora tenemos, si os fijáis al principio de todo, tenemos un carbono, pero tenemos 2 oxígenos. Ese 2 me indica que hay 2 oxígenos. Lo ponemos uno al lado de otro, lo ponemos todo seguido, lo ponemos tal como viene ahí, un carbono y 2 oxígenos. Bien, cuando encontréis esto en los enlaces covalentes, lo normal es que el átomo que tenga el menor número de átomos es el que va en medio. En este caso, tenemos un único átomo de carbono, porque no nos dice ahí nada, y 2 átomos de oxígeno. El que va en medio sería el carbono. Y el oxígeno rodea al carbono. Esa sería la primera duda que vosotros tendríais. Ya está resuelta. Lo siguiente, igual que hicimos antes, electrones de valencia para el carbono, que tiene 4,
electrones de valencia para cada uno de los oxígenos. Pues ya tenemos cada uno de los oxígenos con 6 electrones de valencia. Y empezamos a compartir. En principio compartiríamos un electrón del oxígeno con un electrón del carbono, un electrón del carbono con el otro del oxígeno. Y vamos a mirar si se quedan estables. El oxígeno de la izquierda tendría 2, 3, 4, 5, 6 y el que ha compartido 7 electrones. El carbono tendría 1, 2 y los 2, 2 que comparte, es decir, 6 electrones. Y el de la derecha tendría 1, 2, 3, 4, 5 y los 2 que comparte. Ninguno de los tres estaría estable, porque ninguno alcanzaría los 8 electrones en su capa de valencia. Pues vamos a seguir compartiendo, no hay problema. Vamos a compartir otro par de electrones. Ese carbono-oxígeno por ahí y ese carbono-oxígeno por ahí. Y volvemos otra vez a contar. El oxígeno de la izquierda, empezamos a contar los electrones sueltos, tendría 4 y los 2 pares de electrones que comparte, en total sería 8 electrones. El carbono ya tendría 4 pares de electrones compartiendo, pues también tendría 8 electrones. Y el oxígeno de la derecha, igual que el de la izquierda, tendría 8 electrones. La estructura, poniéndola un poquito mejor, no os preocupéis por lo feo que sale el dibujo, ya la podemos poner un poquito mejor y tendría esa doble pareja de electrones que comparte el carbono, la podría simbolizar tal como viene en el dibujo. Este enlace, a diferencia del anterior, se denomina un enlace doble. Para ver la covalencia, nos centraríamos en el dibujo que hemos hecho. Ya lo pongo un pelín más bonito. Y si nos damos cuenta, si nos acordamos de antes, la covalencia la definíamos como el número de pares de electrones que comparte. Como el oxígeno de la izquierda comparte el mismo número de electrones que el de la derecha, lo hago para uno de los dos porque para el otro sería igual. Si miramos cuántos pares de electrones comparte un oxígeno, pues la covalencia sería 2, porque cada oxígeno comparte 2 pares de electrones. Y la covalencia para el carbono sí que comparte 4 pares de electrones, pues la covalencia sería 4. Por último tendríamos que ver la del enlace triple, pero bueno, se procedería exactamente igual que el anterior. Os he puesto un ejemplo como es el caso del nitrógeno, donde aquí vemos que hay un enlace triple y el dibujo sería el que tiene ahí. La covalencia del nitrógeno sería en este caso 3. En estos ejemplos hemos visto un poco diferentes tipos de enlace covalente, el sencillo, el doble, el triple, cuando tenemos dos átomos iguales, dos átomos distintos, más de dos átomos. La casuística aquí es variada. Simplemente práctica, práctica, práctica y estudiar los pasos que yo he seguido a la hora de sacar el enlace covalente. En tercero de la ESO no vamos a complicar mucho más el enlace covalente, después se va a complicar un poquito más o se va a volver un poquito más complejo en los cursos que tenéis más adelante y veréis diferentes variantes del enlace covalente. Lo que os digo siempre, mucha práctica y estudio.